Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este día santo, precioso de Adonai, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, bendito Rey, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú nos permites estar en tus atrios, en tu templo, bendito Rey, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Dispón ahora nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, bendito Rey, Señor. Con un carbón encendido en mis labios, Señor, guíame con la dirección de tu Ruach HaKodesh, con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. En Yeshua HaMashiach, amén. Bueno, es la paracha que vamos a estudiar hoy, es la paracha número 17, la de Yitro, o Jetro, que va desde Éxodo 18, capítulos 18, 19 y 20. Son 3 capítulos. Voy a hacer un breve resumen para entrar a mirar cada uno de los capítulos y dar la aplicación correspondiente. El suegro de Moisés, Yitro, oye sobre los grandes milagros que Dios hizo por el pueblo de Israel y va a ver a Moshe. Viene desde Madián hasta donde estaba acampado Moisés, o sea, junto al monte de Dios, y trayendo consigo la mujer de Moisés y sus 2 hijos, a Gerson y a Eliezer. Yitro aconseja a Moshe. Después de eso, al otro día, Moshe ve que Moshe está atendiendo solo al pueblo que venía a consultar a Dios desde la mañana hasta por la noche, y Yitro aconseja a Moisés nombrar una jerarquía de magistrados y jueces para ayudarlo en la tarea de gobernar y administrar justicia entre todos los hijos de Israel. En esta paracha vemos que los hijos de Israel acampan frente al monte Sinaí, donde el Eterno les dice que si daban oído a su voz y guardaban su pacto, ellos serían un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Las personas responden proclamando que todo lo que Dios dijo, haremos. En el 6º día del 3er mes, 7 semanas luego del Éxodo, toda la nación de Israel se reúne al pie del monte Sinaí. Elohim desciende sobre la montaña en medio de truenos, rayos, humos y los sonidos del shofar y manda a Moshe a ascender al monte. Dios proclama los 10 mandamientos, mandando al pueblo de Israel a creer en el Eterno, a no adorar ídolos, a no mencionar su nombre en vano, a observar el día de reposo, el Shabbat, a honrar a padre y madre, a no matar, a no cometer adulterio, a no robar, no dar falso testimonio, ni desear ni los bienes ni la mujer del prójimo. La gente dice a Moshe que la revelación es demasiado fuerte para soportarla, y el pueblo le ruega a Moshe que él reciba la Torá y que luego se la transmita a ellos. Antes de empezar a hablar de Éxodo 18, 1 al 12, habla sobre Jetro o Yitro. Primero que todo, Yitro era un sacerdote de Madián. Tenía una hija que se llamaba Séfora, que se había casado con él cuando él había huido de Egipto por haber matado a un hombre que maltrataba a un esclavo hebreo. Eso es como para entrar en contexto de lo que estamos hablando de Yitro, de Séfora, de Gerson y Eliezer. También recordemos que Abraham se había casado con Cetura, de la cual tuvo 6 hijos, entre los cuales uno de ellos fue Madián, y de ahí ya nacieron los madianitas. Y Yetro precisamente era un sacerdote madianita. Que Madián es una tierra que se extendía desde el este del Mar Muerto hasta el Sinaí. Y él hacía sacrificios a dioses ajenos, y mirando bien lo de los madianitas, vemos que también eran de los dioses de los cananeos. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Entonces, él al haber escuchado esas noticias, emprende viaje junto con Séfora y los 2 hijos de ella, Gerson y Eliezer, para cerciorarse de lo que había oído, si era cierto o no de lo que había hecho el Eterno en Egipto. Cuando Yitro lo escucha, y le cuenta todo lo que el Eterno hizo, de cómo los protegió, de cómo el Señor lo libró de la mano del faraón y de los egipcios, que le mandó las 10 plagas, lo sacó de esa opresión en Egipto, que fueron esclavos por 400 años, de que el Eterno es un Dios todopoderoso, grande en majestad, que hizo milagros con el pueblo, glorificándose en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, para que supieran que Elohim es el Eterno. Entonces él se maravilla de lo que le está diciendo su yerno Moisés, y él le da la gloria al Eterno. Dice Yitro, bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios.
Ahora reconoce ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Yitro se alegra con Moche por las maravillas, por los grandes milagros, por la potestad del Eterno, que no solamente supieran los egipcios, sino trascendió más allá de las fronteras de Egipto y llegó a Madián, y que empezaron a bendecir al Eterno, y ahí comenzaron a servir al Eterno, Adonai de los ejércitos, y deja de lado los dioses que estaban adorando Yitro. Dice la palabra del Eterno en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces, así como el Eterno hizo milagros tan poderosos y tan maravillosos, y Moisés dio testimonio de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, así igualmente nosotros debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como dice aquí, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y por eso debemos anunciar las virtudes, el poder, la majestuosidad de un Elohim grande y poderoso, de un Dios que tenemos, que no es sino el más poderoso que hay en cielos y tierra. Entonces no debemos callar, debemos dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, para que así otros lleguen a los pies del Señor y se conviertan y vengan y se postren delante del Eterno. E igualmente la parachá continúa con Éxodo 18 del 13 al 27, donde hay nombramiento de jueces, donde ese día, al otro día, dice la palabra, que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moche todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Pero antes de proseguir con lo que se está hablando ahí en este texto, donde Éxodo 18, 13 al 27, recordemos que solo 70 personas habían entrado en Egipto, como dice Génesis 46, 27. Y ahora, en la víspera de la entrada a la tierra prometida, Israel se había multiplicado grandemente en número, y llegó a ser tan numeroso como las estrellas del cielo, que es lo que el Eterno le dice en Génesis 15, 5, en Génesis 22, 17, en la cual dice que si ves el cielo y veas las estrellas, o ves la arena del mar, a ver si puede contarla, que así sería su descendencia, numerosa en la tierra. Entonces, como a raíz de esto, y precisamente hay un texto que en concordancia con que está en Deuteronomio 1:9, precisamente Moisés bendice al pueblo de Israel, se multiplica en gran manera. Con ese crecimiento del pueblo surgieron muchas diferencias y problemas dentro de la comunidad. Entonces, por otra parte, Moisés tenía que administrar justicia, es decir, el ser el juez de Israel, y no podía ser parcial al dictar su sentencia. Tenía que tratar por igual a todos y no debía ser amedrentado por nadie. El juez administraba la justicia en el nombre de Dios. Por lo tanto, él era el representante de Dios en la comunidad israelita. Los problemas difíciles se los llevaban a Moche, como mediador del pacto, actuaría ejerciendo las funciones de la Corte Suprema de Israel. Pero leamos una parte de Deuteronomio 1, que dice en Deuteronomio 1:12, dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? O sea que Moche estaba solo para administrar justicia, juzgar al pueblo desde por la mañana hasta por la tarde, todo un día. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar que la sabiduría es provechosa para dirigir, para que no nos contentemos con menos que nuestro deber, ni nos ocupemos más allá de nuestras fuerzas. Entonces, porque si nos ocupamos más allá de nuestras fuerzas, nos vamos a cargar, nos vamos a estresar, en vez de ser una bendición, va a ser una carga. Yitro pensó que para Moche atender solo al pueblo era demasiado. Además haría que esa labor de administrar justicia fuese agotadora.
Y el Eterno le da una revelación a Yitro. Y este recomienda o aconseja a Moshe que nombre jueces que le ayuden a dirigir al pueblo, que nombre jefes de millares, de miles y de centenas, como dice su palabra. La división de la labor fue una manera de compartir responsabilidades con personas idóneas y competentes que se harán asistir a Moisés como líder en su responsabilidad de dirigir al pueblo. Tenían que ser hombres de buen sentido, que entiendan el asunto y que no se amedrenten por los enojos ni por las quejas, que aborrezcan la idea del soborno, no tener avaricia, hombres piadosos y de fe, que temieran a Dios, como dice en Deuteronomio 1:13, dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, entre nosotros como hombres podemos aconsejar. Quiero hacer esa anotación. Nosotros podemos aconsejar, pero el Eterno no aconseja, el Eterno manda, el Eterno ordena que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos y preceptos. En este caso vemos que Yitro aconseja a Moshe. Yitro ya había reconocido a Elohim, al Dios de los ejércitos de Israel, le había bendecido y le había adorado. En otras palabras, Yitro ya había nacido de nuevo. Entonces el Eterno le revela lo que puede hacer su yerno, que es el consejo que le da a su suegro. Y Moisés no desprecia el consejo de su suegro, porque provenía del mismo Eterno. Ese consejo era en el Espíritu. Por eso dice en el versículo 23, cuando termina de darle el consejo, pues le dice que ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, ellos juzgarán a todo asunto pequeño, así la liberarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Dice el 23, si esto hicieres, o sea, si me acata el consejo, o lo que le recomiendo, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. O sea, si no fuera sido porque Yitro había reconocido, había bendecido, había recibido a Dios, había nacido de nuevo, Moisés no le recibe el consejo. Le recibió el consejo porque provenía directamente del Eterno, a través de su suegro Yitro. No era un consejo en la carne, sino era un consejo en el Espíritu, y por eso lo escucha y lo pone en práctica. Y muchas veces el Eterno nos puede hablar a través de un hermano que ha nacido de nuevo, que anda en el Espíritu, cosas que el Eterno le puede revelar y que pueden ser bendición para nuestra vida. Y muchas veces nos hacen caer en cuenta de algo que nosotros hayamos errado o hayamos hecho mal. Como decía el salmista David, terminando el Salmo 19, líbrame, Señor, de los errores que me son ocultos. Entonces, el hombre nos puede aconsejar, pero cuando el hermano está, nuestro hermano en la fe, está en el Espíritu, y nosotros consultamos al Eterno para que mirar que lo que nos ha aconsejado es del Señor, pues va a ser una bendición. Si no, va a ser simplemente un consejo. Por eso es que nosotros debemos estar en comunión con el Eterno, para que sea el Eterno el que nos confirme qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no debemos hacer. Por eso dice una cita en Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Éxodo 19 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Acordémonos que cuando al mandamiento de Adonai acampaban y al mandamiento de Adonai partían, guardando la ordenanza de Moshe. Después de estar un corto tiempo en Refidín, la nube que guiaba a Israel en el desierto se movió. La siguiente parada los llevó al pie del monte Sinaí, la fuente del agua que salvó sus vidas en el desierto. El pueblo de Israel estaba a las puertas de un grande acontecimiento, como era el encuentro con el Eterno, quien iba a descender al monte Sinaí, y allí recibirían nada más y nada menos que los 10 mandamientos, la Torá.
Y para el momento en que ellos llegaron al pie del monte ya habían pasado 3 meses desde la salida de Egipto. Llegaron el primer día del tercer mes, ese es el que llamamos Sivan. El Señor le entregó los mandamientos a Moshe el día 6 de Sivan, el día 6 del tercer mes. En ese día precisamente es que nosotros celebramos Shavuot o Pentecostés o la entrega de la Torá, que son 50 días después de Pesa, en el cual nosotros nos preparamos para que el Espíritu Santo venga. Conmemoramos esa celebración de la Torá, es lo que sucedió en el aposento alto. El Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos y empezaron a hablar en lenguas. La parada en el monte Sinaí es el evento más importante de toda la travesía de los israelitas a través del desierto. Allí van a permanecer durante un año y muchas cosas van a suceder en ese lugar. Y lo primero que tienen es un encuentro entre Dios y su pueblo. Y es muy especial ese lugar en el monte Sinaí. Acordémonos que en Éxodo 3, cuando el Señor llama a Moshe y él veía una zarza que no se apagaba, entonces viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó el Eterno en medio de la zarza, es el versículo 4, el 5, y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En la zarza ardiente Moisés debía demostrar su reverencia, manteniendo distancia entre él y la zarza. También debía quitarse las sandalias para mostrar reverencia por la tierra santa que estaba pisando. Y cuando los hijos de Israel llegan al monte Sinaí, se cumple la señal que Dios les había prometido en Éxodo 3:12, que dice, si me acompañan, Éxodo 3:12 dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Ya el Señor los había sacado de Egipto, que tenían que venir a adorar al Eterno en ese monte. Y vemos que el Señor les recuerda que habían sido liberados por el poder de Dios. Por eso dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vosotros visteis cómo yo, el Eterno que está hablando, se está refiriendo a las 10 plagas que el Eterno trajo sobre los egipcios y el ejército ahogándose en el Mar Rojo. Y el Señor los liberó y les dio salvación física en ese momento. Y dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, que se refiere a la travesía que han hecho desde esclavitud en Egipto hasta encontrarse en la presencia del Eterno en el Sinaí, de cómo estuvieron en Egipto como esclavos, de cómo atravesaron el desierto, cómo pasaron por varias dificultades de hambre, de sed, pero el Señor estaba con ellos. Ahora les dice el Eterno, el versículo 5 y el 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esta es una invitación que viene de parte del Eterno, de parte de Dios. Y Él quiere una respuesta por parte de los hijos de Israel, tomar una decisión. El Eterno les dice, si están dispuestos a oír mis mandamientos, mis preceptos y ponerlos por obra o no. Entonces ellos respondieron sí, pero había unas condiciones para que pudieran recibir la bendición de ser un reino de sacerdotes y gente santa. O sea que el que no escuchaba ni obedeciera no sería parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Eterno. La condición era la obediencia. Y ellos dijeron, todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y ellos se comprometieron con el Eterno en hacer todo lo que el Eterno había mandado. Esto era dar oído a su voz. O sea, Shema, que es oír con atención para hacer y obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Elohim se iba a aparecer al tercer día ante los ojos de todo el pueblo en una nube espesa, allí en el monte Sinaí. Su pueblo tenía que prepararse para ese gran encuentro. El Eterno quería que su pueblo diera oído a su voz y que guardara sus mandamientos, que fuera un pueblo santo, su especial tesoro. Y solamente tenían 2 días para prepararse, para purificarse, porque al tercer día tenían que estar listos. ¿Y cómo se iba a preparar el pueblo?
lavando sus vestidos, no tocando mujeres y santificándose. Se purificaban en sus cuerpos, al igual que sus ropas. El objetivo de Elohim era que su pueblo creyera las palabras de Moshe para siempre, también que le creyeran los profetas que vendrían después de él. Entonces el Eterno desciende al monte Sinaí, el pueblo se queda abajo, al pie del monte, no podían subir porque en desierto morirían. Sonaban relámpagos y el sonido del shofar se iba haciendo más fuerte cada vez. El Señor hablaba y Moshe le respondía, y es cuando le entrega los 10 mandamientos. Pero volvamos a reino de sacerdotes. Tenían que ser un reino de sacerdotes, que eran los intermediarios entre Dios y su pueblo. Un ejemplo sería el sumo sacerdote, que entraba al Santísimo una vez al año en el día de expiación para purificar a la gente y de nuevo hacer digna de ser del pueblo de Dios. Serían ordenada como un reino de sacerdotes para dar ejemplo de una vida santa, para testificar la gloria de Elohim y su majestad, para traer a la gente de otras naciones a la salvación de Elohim. Y quería que fuese santa, porque el Eterno es santo, como dice Levítico 19:2. Así igualmente como el Eterno mandó a Moshe a santificar y preparar el pueblo para su venida, el Eterno, a través del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, capítulos 22, nos está diciendo que su segunda venida está cerca y que igualmente el Eterno viene con las nubes y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1. Pero recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. El Eterno quiere que estemos limpios y puros para su venida, purificados nuestros corazones de mala conciencia, de obras muertas al pecado para servir al Dios vivo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso dice que nos recuerda que que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, que si nosotros nos reconocemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad, como lo que nos interesa a todos como hijos del Eterno, es la salvación. Por eso, como dice Hebreos, por eso es que debemos de cuidar una salvación tan grande. Y como dice el Salmo, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestra cama. Si realmente lo que estamos haciendo cada día, lo estamos haciendo en el nombre de Dios, para su gloria, o lo estamos haciendo por no dejar, o lo estamos viviendo en la carne. Cuando ellos dijeron que iban a hacer todo lo que Adonai ha dicho, humanamente, pues dijeron lo correcto. ¿Por qué? Porque era su buena intención, su disposición, su deseo, pero ellos no midieron el alcance de cómo iban a hacer que todo lo que el Señor les había dicho lo podían cumplir, hasta qué punto lo iban a cumplir. Y después de esto, eso pasó a ser una simple promesa. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a quejarse, a faltar el agua, querían volverse en atrás, a murmurar. Es decir, el Señor los iba a probar. Por eso dice en Éxodo 20, cuando el pueblo estaba temblando y todo, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. El Eterno los iba a probar. Igualmente el Eterno nos va a probar si realmente nosotros le vamos a cumplir al Eterno. Nosotros le vamos a ser fieles al Eterno. Si realmente nosotros le obedecemos y guardamos sus mandamientos. Porque muchas veces sí, el Señor me habló y ahora sí voy a cambiar y ahora sí voy a hacer esto y ahorita voy a hacerlo aquello. Pero si no lo cumplimos, dice Eclesiastés 5:4-7, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y en muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eso es lo que el Eterno quiere. Por eso muchas veces mira el libro de Eclesiastés cómo termina y dice que no hay tiempo para hacer muchos libros, que el resumen de la vida del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y Éxodo 20, acerca de los 10 mandamientos, que los hemos escuchado por más de 20 años. Un joven rico. Leamos Lucas 18 al 30, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, perdón, los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie quien haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El joven rico había guardado sus mandamientos, pero no había hecho, como dice su palabra, tesoros en el cielo, donde la no corrompe, ni donde ladrones minan ni hurtan. No se había desprendido de todas sus riquezas. Su mirada, su confianza y su esperanza estaban puestas en el dinero, en los bienes. Uno no puede servir a dos señores, porque dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y muchas otras citas dicen, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. Es para reflexionar, es para ver qué hay en nuestro corazón. Si todavía queda como un ídolo, como algo a que nos apegamos y no estamos dispuestos a dejarlo todo para servir al Eterno. Y el Eterno dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Qué me tiene a mí atado a no seguir al Señor, a no servirle, a dejarlo todo para seguirlo a Él? Nuestros planes, porque queremos que se hagan nuestros planes y no el plan que Dios tiene para nosotros, el propósito que el Señor tiene para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente tú dejaste tus palabras, tus 10 mandamientos, Señor, sino mandaste tu Espíritu Santo para que nos revelara todas las cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos muestre nuestra condición, Señor, como hijos tuyos, Señor, para estar preparados, porque tú puedes venir en cualquier momento por nosotros, bendito Rey, Señor. Y queremos estar limpios, puros, como dice Ezequiel, bendito Rey, Señor, purificados de toda maldad, Señor, limpios para ti, bendito Rey, Señor. Estar santo, Señor, para poderte ver, Señor, para poder contemplar tu rostro, Señor, para estar en esas bodas del Cordero, bendito Rey, alabándote y glorificándote, Señor. Bendito Hachén, Señor, que tu palabra, Señor, la podamos, Señor, meditar para ser hacedores, bendito Rey, no solamente oidores, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Echen Yeshua HaMashiach. Amén.